Audiolibro Cuando el río cuenta, memorias trae. Una adaptación del libro original de Cindy Mora Solano, con las ilustraciones de Andrés Artavia Tencio. Una coproducción del Beta Lab y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Yo soy el río azul. El color de mis aguas dio nombre al distrito octavo del Cantón de la Unión, Río Azul. Yo soy el río y también soy una comunidad llena de gente luchadora. Si bien mis habitantes me recuerdan como un lugar de aguas frescas y ricas pozas rodeado de verdes montañas, para muchas personas fuera de la comunidad, tan solo soy sinónimo del botadero de basura. Sin embargo, yo soy mucho más que el lugar en donde se depositó la basura por 34 años. Y hoy vengo a contarles mi historia. Una historia construida con las acciones, la organización y los recuerdos de mis habitantes. El 1 de julio de 1968, la Asamblea Legislativa de la Administración de José Joaquín Trejos Fernández, 1966 a 1970, aprobó la Ley número 4148, con la que se creó el Distrito de Río Azul, a pesar de que Río Azul pertenecía administrativamente al Cantón de la Unión. Los vínculos entre ambos territorios eran débiles, ya que no existían caminos y puentes que posibilitaran la cercanía. Esto se tradujo en un distanciamiento entre la Municipalidad de la Unión y Río Azul. Quienes habitaban Río Azul propusieron su incorporación al Cantón de Desamparados, pero tras negociaciones con la Unión, se creó el distrito. Quienes han habitado Río Azul cuentan que antes de la llegada del botadero de basura, esta era una comunidad con pocas familias. Muchas de ellas llegaron desde la zona de Los Santos y se instalaron en el lugar, que era considerado un caserío del distrito de San Diego. Las relaciones entre la población de Río Azul eran sumamente cordiales. Niñas y niños jugaban hasta el anochecer sin preocuparse por el paso entre propiedades, ya que no existían cercas que impidieran el tránsito. Comían de los árboles frutales, bananos, jocotes y naranjas. Los juegos se daban en la calle principal, por la que casi no pasaban carros. La carretera era de piedra y no estaba en buen estado. Era un pueblo tranquilo, no había peligro. La escuela de Río Azul se construyó gracias a la donación del terreno de don Francisco Gamboa Mora. Por ello, este centro educativo lleva su nombre. Don Ernesto Gamboa Mora, hermano de don Francisco, construyó la capilla de Río Azul, antes de que existiera la iglesia católica actual. En el pueblo no había luz ni agua. Tampoco había servicio frecuente de buses. Estos ingresaban a la comunidad solamente 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Sin embargo, esta tranquilidad se acabó cuando se anunció que un botadero de basura se iba a instalar en la comunidad. Cuando se dio a conocer la llegada del botadero de basura, el gobierno ofreció muchas obras para el bienestar de la comunidad. Asfaltado de la carretera, servicios de agua y electricidad para todo el distrito, así como mejoras en la escuela y la iglesia católica. Las personas que en este momento tenían el liderazgo de la comunidad aceptaron la instalación del botadero de basura. A pesar de que el gobierno de Figueres Ferrer, 1970 a 1974, ofreció la construcción de un relleno sanitario. En la práctica, este funcionó como un vertedero de basura a cielo abierto.
7 de agosto de 1973, el Consejo de Gobierno de la Administración de José Figueres Ferrer, mediante el decreto número 3264-SPSS, aprobó las gestiones del ministro de Salubridad Pública para establecer un relleno sanitario en Río Azul. Este inició operaciones el 13 de agosto de ese mismo año. Y ojalá uno viniera caminando y le pasara un camión chorreando que todo lo pringaba. Ahí es donde yo creo que empezó el calvario de este pueblo, de ver que no había alguien que regulara esas cosas. Yo tengo muy presente una vez que veníamos nosotros para acá, para Río Azul, y venía un camión de la basura, pero no de esos municipales, sino un camión, y traía un caballo muerto. Y el caballo venía como guindando del camión. Yo decía, ¿pero dónde están las autoridades? Vean, esa imagen a mí nunca se me va a olvidar, de ver al pobre animal, aunque venía muerto, pero venía a la intemperie, y lo traían como, más bien era como un jolgorio ver al pobre animal, brincando en el camión, y de ahí, cosas que uno dice, bueno, no hubo buena administración. No todas las personas recuerdan de la misma manera. Por ello, Elizabeth Helling, estudiosa de las memorias en América Latina, señala que estas son siempre parciales y conflictivas. Esto significa que no todas las personas tienen los mismos recuerdos. Un ejemplo de este carácter conflictivo de las memorias se expresa en el grado de conocimiento que tenían las vecinas y los vecinos de Río Azul sobre lo que implicaba la instalación de un depósito de basura. Algunas personas aseguran que la comunidad de Río Azul había sido engañada, ya que su ingenua población desconocía las implicaciones de instalar un relleno sanitario, que al final funcionó como un botadero de basura. En contraposición, otras personas indican que quienes cumplían la función de dirigentes comunales en la época sí sabían lo que significaba traer un botadero de basura a Río Azul, motivo por el cual no se puede hablar de engaño. Fue muy claro que nos vendieron la idea de que iba a ser un relleno sanitario. Eso no lo dudo. Lo primero que nos mencionaron fue, va a ser un relleno sanitario. Obviamente, a ese nivel, uno no está acostumbrado a saber qué es un relleno sanitario si nunca lo habíamos tenido. Pero sí nos habían asegurado de que el tratamiento que se iba a dar a la basura iba a ser un tratamiento, ¿qué te digo? Que realmente no afectaría a la comunidad, muy sanitario. Hubo ofrecimientos y que iban a cambiar muchísimo el Río Azul y que iba a ser diferente, con sus calles y todo eso. En realidad, esos fueron los ofrecimientos: asfaltar la calle, la corriente, el agua hasta arriba, hasta quebradas. Y beneficios que para la escuela, beneficios que para la iglesia, bueno, infinidad de cosas. Pero la gente, no sé si en el momento no se fueron a averiguar qué era lo que estaba pasando en el lugar, a ver qué era o qué clase de relleno sanitario. Nada más dijeron un sí, pero nunca se dieron a la tarea de ponerse a averiguar qué era lo que se iba a traer.
Quienes me habitaban en esa época recuerdan que el botadero de basura se instaló en la naciente de mis aguas. Talaron todos los árboles que se encontraban a mi alrededor y toda la basura se empezó a depositar sobre mí. También, la basura se colocó en el cementerio del asilo Las Mercedes, mi vecino. Diariamente camiones depositaban en mis entrañas miles de toneladas de basura. Las tierras fértiles que yo regaba dejaron de producir café y con ello se acabaron las fuentes de trabajo. Mis aguas dejaron de ser azules y quienes venían a bañarse en mis pozas dejaron de visitarme. Al destruir las fincas, al enterrar los cafetales, al hacer las cosas como esas que hicieron, ellos entonces dicen que nos favorecieron, pero no. La verdad es que eso fue una ruina. Fue algo una catástrofe, digo yo, porque aquí quedó mucha gente sin trabajo, quedó mucha gente sin vivienda, porque de esas fincas de café hacían viviendas y se las daban a los peones, esos peones que ya no tenían dónde irse a meter. A mí me da pena por el irrespeto tan grande que se produjo en el basurero de Río Azul, de que colindábamos con lo que llamaban el asilo Las Mercedes, donde había un cementerio donde se sepultaban a las personas que padecieron de lepra. No porque le tenga temor a un contagio, más bien porque le tengo temor al irrespeto tan grande que se produjo al tapar el cementerio. Muchas personas han escrito sus memorias sobre lo sucedido en Río Azul. Yo, Río Azul, todavía siento mis verdes árboles ser arrancados sin misericordia. Aquellos enmarañados y frescos lugares, los verdes potreros y el azul riachuelo que fueron testigos del jugueteo de los niños, del coloquio amoroso de jóvenes parejas, del cansancio y sudor de los trabajadores, fueron destrozados y eliminados como quien desea borrar un lindo pasado lleno de frescor, de quietud, de humildad y de pureza, para dar paso al más deprimente de los paisajes, insalubre y malsano que hoy represento. Ya no tengo el mismo orgullo de antes. Mis hijos hasta se avergüenzan de mí. Les duele decir que me habitan. No comprenden que yo no pedí tal violación. Aunque, si recapacito un poco, ante las heridas, he tenido manos amigas que me han defendido. Muchos de mis hijos me han consolado. Qué agradecido estoy con un curita que limpió mis calles de basura. Extracto del texto Yo, Río Azul, de Ana Lucía Montoya Gamboa, vecina de Río Azul, 23 de mayo de 1992. Muchos conflictos surgieron por la instalación del botadero de basura. El primer conflicto se dio por el manejo que recibía la basura en el botadero.
ya que este generaba malos olores, plagas de moscas o pilotes, exposición a los caldos de la basura en las calles y el tránsito cotidiano de camiones recolectores a todas horas. También aparecieron los llamados buzos, personas que vivían de la basura. Mis habitantes recuerdan cómo su vida cotidiana se deterioró por la contaminación sufrida en la comunidad. Entonces se empezaron a sentir malos olores, las manadas de moscas, olores fuertes como de ácidos que podrían afectar la salud. Después, el abandono del pueblo, digámoslo porque aquí entraban todo día y noche camiones de basura. Y entonces eran esos ruidos de esos camiones que hacían y molestaban. Por supuesto, empezó como todo ascendente, ¿verdad? Entre más tiempo peor, porque era mayor la cantidad de basura. El grupo de estudiantes de la escuela Francisco Gamboa Mora se vio afectado por el botadero de basura, ya que este quedaba muy cerca de la institución. Cuando nos iban a dar de comer a nosotros, llegábamos a la cocina y entonces nos sentábamos todos y nos acordábamos que siempre nos daban arroz con atún. Y cuando la señora metía la cuchara, salían esos montones de moscas. Entonces uno veía ahí, yo no sé si estaba comiendo moscas o estaba comiendo atún. Eran millones de moscas. ¿Y cómo no iba a ver? Si usted salía afuera y veía todo el basurero. El segundo conflicto se presentó porque no todos mis habitantes estaban en contra del botadero de basura. Algunos pensaban que mantener el botadero era una oportunidad para mejorar las condiciones de vida, sus casas y la infraestructura comunal. El gobierno, que conocía las necesidades de la comunidad, ofrecía alimentos, dinero y obra pública, a cambio de mantener abierto el botadero. Sin embargo, los problemas de contaminación continuaban y los conflictos entre quienes me habitaban se profundizaron. La gente fue muy manejada. Repartían víveres aquí, repartían láminas de zinc aquí en el relleno. Era muy común. En la entrada al relleno se les daba sacos de cemento y se les solicitaba firma para que se quedara una empresa, para que no se quedara otra. O sea, era usada en ese sentido. Trajo una enfermedad peor, social, no solo por la llegada de tanta gente, sino por el problema que surgió entre los mismos habitantes del pueblo peleándose, precisamente por el basurero. Y eso aún hoy ha costado. Ya tiene varios años de que lo quitaron, pero aún mucha gente todavía respira odios y problemas a raíz de ese basurero. Ni las moscas, ni el ambiente, ni nada de esa cosa fue tan terrible como sí la paz social que se perdió aquí. Muy, muy duro, muy triste y que le hace a uno evocar tiempos muy, muy difíciles. Llegó el punto de que mucha gente fue maltratada tanto física como mentalmente. Muchas familias fueron maltratadas. Otros conflictos surgieron con quienes habitaban distritos cercanos. Los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres Olsen identificaron también las necesidades de las comunidades vecinas y les ofrecieron alimentos y materiales para la construcción, sacos de cemento,
láminas de zinc y varillas, con el fin de que no se opusieran al cierre del botadero. Eso generó muchas enemistades con las comunidades vecinas. Ya después empezaron los conflictos, sobre todo porque se lidiaba con gente de Tirraces que se metía en Río Azul como protagonistas, para protagonizar lo que creían que nosotros no podíamos manejar. Entonces desde ahí había una gran diferencia entre nosotros y ellos. Sin embargo, ellos empezaron a generar la petición de comida, de cemento, de cosas que sostuvieran, digamos, como los intereses de muchas personas que realmente lo necesitaban. Y como te digo, en una reunión nos dijeron, denles de comer o denles unas latas de zinc a esos, así, con esa palabra, a esos muertos de hambre, y los tienen en su mano. Y así fue. Cuando ellos dijeron que íbamos a tener un pueblo diferente, yo pensé que iban a hacer un colegio, ¿verdad? Que iban a hacer un centro para adultos mayores. Creí que iban a hacer cosas, campos deportivos en beneficio de la comunidad, gimnasios y cosas así, pero no. Memorias y promesas no cumplidas. Y las promesas que los gobiernos hacían a quienes vivían en Río Azul se cumplieron. Yo siento que en el momento que estuvo acá el relleno, no podemos decir que hemos ganado mucho, porque fue después de que el relleno se fue que nosotros pudimos salir adelante con otras cosas. Una mejor carretera, mejor servicio público, digamos, obra, infraestructura de deportes o de distracción. Pero así como que hayamos ganado mucho, no ganamos mucho. Más bien nos deben agradecer que fuéramos tan pacientes, que tuviéramos tanta paciencia de tener ese relleno aquí de basura de toda el área de San José. La comunidad de Río Azul empezó a vivir con temor. Mis habitantes tenían miedo de que el botadero de basura afectara su salud, de que explotara. Temían un eventual deslizamiento del botadero que afectaría principalmente a niñas y niños de la Escuela Francisco Gamboa Mora, localizada cerca del botadero. Memorias y miedos. Lo que había era mucha indisposición. Indisposición porque eran esos olores tan horribles, ese mosquero, incomodidad, miedo. Por eso yo puse un recurso de amparo, porque a mí me dio mucho miedo por los niños de la escuela, tan cerca que estaban en ese momento. De ahí, eran mis hijos los que estaban ahí. De ese trozo de montaña que quedó ahí, se les puede caer ese otro lado, sobre todo con las lluvias. Bueno, toda la parte atmosférica que tenemos, las lluvias más torrenciales y todos los lavados de terreno. Qué miedo con la gente que está en esos lugares vecinos circundantes al basurero, que eso les puede generar también a ellos una desgracia. Mis habitantes han comparado el botadero de basura con una bomba, una olla de presión o un volcán que en cualquier momento puede explotar. Y todavía hoy tienen miedo de lo que pueda ocurrirnos.
Eso es un botadero basura y nunca dejó de serlo. Nunca dejó de serlo. Aunque lo quieran maquillar, aunque quieran decir lo que sea, no lo es. Los que conocen de eso saben que es cierto. Al final de cuentas se quiso maquillar, que eso es lo que está ahorita. Ahorita está maquillado, pero el que conoce, el que es experto en eso, sabe que es como un volcán. Memorias y represión. Durante los años 90, cada vez que la comunidad de Río Azul reclamaba el cierre del botadero, recibía como respuesta la represión policial. En particular, mis habitantes recuerdan con mucho dolor la respuesta del gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier a la protesta realizada el 14 de septiembre de 1992. En esa ocasión, las comunidades de Río Azul y San Antonio de Desamparados fueron golpeadas por funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Luis Fishman. El botadero de basura siempre fue más importante que nosotros. Y fue un 14 de septiembre, ya la comunidad estaba demasiado agotada de tanta cosa. Y pidió a las municipalidades que, por favor, que el 14 y 15 de septiembre nos dejaran vivir en paz, sin camiones. Y resulta que la municipalidad de San José metió cabeza y a la fuerza metió los camiones. Fue cuando intervino la fuerza pública y fue algo terrible. Eso es una página muy negra, muy fea de la historia de aquí de Río Azul y del relleno. Yo creo que no se puede olvidar. Y entonces, el padre sí nos animó muchísimo, sí nos dio un consuelo especial, muy grande, especialmente a todas las personas que estábamos luchando por reivindicar un poco a Río Azul. Nos vacilaban, perdón la expresión, nos vacilaban mucho con eso que ya iban a quitar y entonces ya nosotros empezábamos a hacer la lucha. Me acuerdo que cuando empezamos a hacer cierres y todo, para un 14 de septiembre fue algo terrible. Nos tiraron la policía, nos tiraban gases y nosotros de ahí, humildes labriegos de aquí de Río Azul, sin nada. Y esa vez nos hicieron porque cerramos el basurero y ellos venían con policías, montón de antimotines y todo, como si fuéramos los peores ladrones. Río Azul, pueblo querido, te recuerdo hace 30 años, con sus ríos de aguas azules y su lindo cipresal, con sus fuentes y laderas y su lindo manantial que adornaban el paisaje de este pueblo sin igual. Sus aires eran tan puros como un manantial divino, y las flores y las frutas adornaban el camino. Los bueyes y las carretas, los caballos y las vacas, toda clase de animal, eran la fuente de vida, y también el cafetal. Hoy recuerdo con nostalgia muchos hombres del ayer que con esfuerzo y trabajo te fundaron con placer. Y miro con alegría que ellos no pudieran ver a su pueblo tan querido en lo que vino a caer. Letra de la canción del vecino de Río Azul, Eliden Castro. Fue justo que Río Azul tuviera a cargo el botadero de basura durante 34 años. Mis habitantes no tienen una única respuesta a esta pregunta. Unos piensan que fue justo, ya que todos somos responsables de la producción de la basura y ésta debe colocarse en algún lugar. En cualquier parte del mundo tiene que ser justo, en cualquier parte tiene que aceptarse.
siempre y cuando le cumplan a uno las condiciones higiénicas, ¿verdad? Tiene que aceptarse. No podemos, como dijera, no podemos querer que otra gente se lleve la carga sola. Ahora, en este momento Río Azul no tiene esa carga, la tiene otra comunidad. Mañana no la tendrán ellos, la tendrá otro. Tienen que aceptarlo. Ya esa comunidad cumplió, que lo acepte otra. Es así. Yo siempre creí que estaba bien, que había que aceptarlo, porque hay que colaborar. Las memorias siempre son conflictivas. Por el contrario, otros piensan que no fue justo y que el botadero de basura trajo muchas consecuencias negativas a la comunidad. ¿Usted cree que eso sea justo para nosotros? Ya nosotros queremos ser un pueblo digno. Si aquí hay gente buena también. Todos los problemas sociales que tenemos en este momento son gracias a este basurero. Gracias a este basurero tenemos precarios. Gracias a este basurero tenemos drogas. Gracias a este basurero tenemos gente enferma. ¿Qué nos ha dejado si empezamos a resumir? ¿Qué nos dejó ese basurero? No nos dejó más que pérdidas. Dígame usted qué se ve bonito, si ese estadio no es nada más que una migaja a cuestión de todo lo que hubiéramos podido tener. Leo las noticias y me asombra encontrar lo que se dice de mí. Los medios de comunicación informan que en Río Azul hay asaltos, asesinatos, violencia y droga. En las noticias se reportan las inundaciones y los deslizamientos que ocurren. Y yo sé que hay muchas otras cosas que contar. ¿Qué dicen los medios de comunicación sobre mis habitantes y sobre mí? Tal vez la parte oscurita es de ahí, la droga, que siempre hay en todo lado. No hay ningún pueblo que se salve de ese flagelo de la droga. Hay mucho, hay ciertos lugares que se prestan para que vivan traficantes y se cometan cosas muy tristes para la sociedad. ¿Qué sale en las noticias todos los días de Río Azul? Una muchacha asesinada, narcotráfico, el gringo, las redadas que se hacen en Lindavista, las casas que se caen por los terrenos que se los lleva el agua, ríos desbocados que se salen de las calles, robos en la calle. ¿A qué te suena eso? No nos han hecho un documental de las cosas buenas que tenemos, que también tenemos cosas buenas. Hoy, mis pobladores se sienten tristes e impotentes, y yo también. Me da mucha vergüenza porque qué lindo que es cuando uno se entera que algo ha progresado, que hay algo bonito. Se siente uno muy feliz, pero cuando sacan, por ejemplo, ahora que mataron a fulano y a sutano, pues se siente uno muy mal. Esto no es posible que esté sucediendo aquí. Y aunque no se pueden negar las problemáticas que existen hoy en Río Azul, los medios de comunicación solo se hacen presentes para hablar de la muerte, pero nunca cuentan cómo mis habitantes viven, cómo se organizan y cómo hacen posible la vida. Vea, cuando estaba el basurero sobraban las noticias de Río Azul.
Si ha habido alguien que muere, es decir, que matan, sobran los periodistas. Pero yo me he quedado con las ganas aquí en Río Azul, yo me he quedado con las ganas de que un periodista de los que tanto venían acá sacaran por lo menos una reseña de lo que fue Río Azul y lo que es ahora. Nada, nada. Pero no todo es negativo. Llegó el Parque La Libertad y por fin mis habitantes tienen un lugar en donde capacitarse, hacer deporte y recrearse. Mis habitantes se sienten agradecidos y orgullosos por el parque. Yo siento que la avenida del Parque La Libertad ha sido ese puntillo blanco que ha generado que mucha gente le encante ir ahí a todo, ¿verdad? Incluso de ahí hay mucha cultura, hay teatro, hay música y todo. Y yo pienso, ojalá que por ahí, pero necesitamos incentivar más, digamos, el interés y el orgullo por la comunidad. Siento que desde la escuela se debería hacer. ¿Qué hace falta en Río Azul? Quienes me habitan piensan que es necesario que toda la infraestructura esté disponible al servicio de la comunidad. Para otras personas, hace falta que las instituciones presentes en el distrito, como la Escuela Francisco Gamboa Mora y el Parque La Libertad, realicen actividades de coordinación para atender la violencia. Asimismo, piensan que es importante revertir los estigmas sobre Río Azul e informar sobre los proyectos realizados en la comunidad. Hace falta unión, tal vez un poco de todo. Hace falta, pero la pregunta es, ¿quién se lo puede dar? ¿Quién se la puede dar? Una visión más positiva hacia el futuro. Tal vez todo esto que hemos hablado, yo tal vez lo veo, aparte de que lo veo negativo, pero también cómo aprovecharlo. Si supiéramos unirnos, o sea, para hablar, por ejemplo, para usar todas esas instalaciones deportivas, para usar el Parque La Libertad, que nos sirve a todos, llevar una negociación. Tendríamos quizás gente con mayor empleo, con mayor, por lo menos educación en ese sentido. Veríamos una gente tranquila. La gente todavía lo ve como vergonzoso decir que es de Río Azul. Yo siempre siento, ahí alguna vez estaba escribiendo algo, todavía cuando mencionas el nombre Río Azul, olés a basurero, ahí huele a basurero. Todavía el nombre Río Azul es ese estigma que necesitamos quitarlo, quitar ese olor, ese dolor, esa cosa fea que yo digo que nos embarró a todos, ¿verdad? Porque decir Río Azul es como, sí, la cosa más fea. Al igual que nuestros ancestros aprendieron a amar a su pueblo, nosotros, costarricenses y extranjeros, que hoy habitamos este hermoso lugar, debemos hacer un gran esfuerzo para descubrir y proteger las incontables riquezas que afortunadamente tenemos en este momento. Desterremos los vicios, convirtámonos en padres responsables, cuidamos a nuestros hijos y tendremos un Río Azul tan bello y hermoso como lo fueron las aguas del río que le dio su nombre. Extracto del texto Mi querido Río Azul, de Nelly Artavia Gamboa. Hemos llegado al final y sé que ustedes tienen muchas historias que contar. Por eso, antes de irme, quiero preguntarles, ¿qué otras historias pueden contarse sobre la comunidad? ¿Cómo quieren ustedes que sea Río Azul?
Cuando el río cuenta, memorias trae. Producción, Larisa Coto Valdeperas. Dirección artística, Esteban Richmond Dumaña. Diseño sonoro, Jos Montero Mata. Larisa Coto Valdeperas, Ambientes Sonoros de Costa Rica. Musicalización, Yves Chávez Cordero. Larisa Coto Valdeperas. Locuciones, Larisa Coto Valdeperas, Esteban Richmond Dumaña, Katia Castro Fuentes, Xiomara Siles Calderón, Marianela Velázquez Barrientos, Yorleni Madrigal Vargas, Adrián Piedra Mena, Shirley Rojas Aguilar, Esteban Solano Araya, Cristian Zamora Rodríguez, Rosa Isela Cordero Solano, María Gabriela Roldán Villalobos, Manuel María Vázquez Blanco, Natalia Serrano González, María Paula Mora Rosales. Edición y postproducción, Jos Montero Mata. Este audiolibro es la adaptación sonora de la publicación Cuando el río cuenta, memorias trae, de Cindy Mora Solano, y con las ilustraciones de Andrés Artavia Tencio, publicado por la editorial UCR. Una coproducción del Instituto de Investigaciones Sociales y el Beta Lab de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica, 2025.